En el Evangelio del Señor Jesucristo según Lucas, capítulo número 1, vamos a leer desde el verso número 26 en adelante. Por favor, tome la Biblia. Y bueno, saludo también a los amigos que han venido al culto. Qué bendición poder verle aquí en ese lugar. Bienvenidos todos los amigos, los hermanos. Por aquí creo que hay unos hermanos que nos visitan también de otras congregaciones. A ellos también les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Amén. Leamos la palabra del Señor, San Lucas capítulo número 1, verso número 26. Y leemos la palabra del Señor, hagámoslo hasta el verso número 37. Amén. Dice la palabra del Señor: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Verso 27. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Leamos todos el verso número 37. Porque nada hay imposible para Dios. Dígalo conmigo nuevamente: porque nada hay imposible para Dios. Hermano, invoquemos el nombre del Señor Jesús, que Dios sea hablando a nuestra vida y a nuestro corazón conforme a su bendita y eterna voluntad. Bendito y soberano Dios, delante de tu presencia estamos, Señor. Ahí conmigo en este lugar un grupo de hermanos, un grupo de amigos, un grupo de siervos, Señor. Una familia en Cristo que necesitamos siempre de tu palabra, mi Dios. Aquí, Señor, hay amigos que necesitan de tu palabra. Yo mismo la necesito en esta hora. Habla nuestro corazón, habla nuestra vida, habla nuestra conciencia, Señor. Quita todo aquello que nos sirve, Señor. Llénanos de fe en esta mañana por tu palabra, para poder entender, Señor, que tú eres el Dios de lo imposible y que tú haces lo que quieras, Señor, cuando quieras y a la hora que quieras, en el nombre del Señor Jesús. Hermano, tome asiento en esta hora, amigo, también póngase cómodo, tenga la amabilidad y bueno, vamos a escuchar la palabra del Señor. Yo quiero presentar hoy un sermón de la palabra de Dios que lo he titulado El Dios de lo imposible. Amén. Diga conmigo: el Dios de lo imposible. ¿Sabe que cuando hablamos de algo imposible, viéndolo ya desde una perspectiva del diccionario, lo que nos define un diccionario de la Real Academia, un diccionario en español, la Biblia, un diccionario hablando de que es algo imposible, nos dice que algo imposible es algo que no puede materializarse bajo ninguna circunstancia. Amén. Esa es la definición más clara de algo que es imposible. Algo que no se puede ver, algo que no se deja materializar por ninguna circunstancia. Amén. ¿Sabe que cuando estaba niño, recuerdo, bueno, la verdad no recuerdo quién me lo dijo, pero me quedó claro en la cabeza lo que me dijeron? Alguien me dijo alguna vez que habían 3 cosas que era imposible que yo pudiera ver y yo quisiera compartírselas. Número 1, me dijo que jamás yo vería un chino crespo. Oiga, me dijeron: usted jamás va a ver un asiático crespo, usted jamás lo va a ver, porque la mayoría de ellos como son pelilizos, ¿cierto? Número 2, me dijo: jamás va a haber un entierro de un chino.
Oiga, yo no sé si es que cuando se muere verdad se lo pican al arroz chino o qué, pero yo jamás he escuchado aquí en Neiva, soy de aquí, nací aquí, crecí acá, que se murió el dueño de tal restaurante chino y que lo van a enterrar. La verdad no lo he visto, no lo he escuchado, no sé si usted lo haya escuchado. Y número 3, una más asequible y la que más me sorprendió de esa vez que me dijeron que era algo imposible que uno iba a ver alguna vez en la vida, no sé si usted lo haya visto, es que jamás yo iba a ver un carro fúnebre en una bomba de gasolina, en una estación de servicio tanqueando gasolina. Bueno, yo no sé si alguien ha visto un carro fúnebre tanqueando gasolina, por lo menos yo no lo he visto. ¿Sabe que traigo esto? Bueno, a manera de ilustración, para que entendamos que realmente nosotros como seres humanos hay cosas y situaciones que para nosotros realmente son imposibles, ¿cierto? No solamente estas que mencioné, sino muchas más. Pero yo quisiera que alguien en esta mañana se fuera para su casa entendiendo que nosotros tenemos al Dios de lo imposible. Que lo que nosotros no podemos ver, que lo que nosotros no podemos palpar, que lo que nosotros no podemos alcanzar, a este Dios que está aquí en esta mañana, a este Dios que se movió en medio nuestro en esta mañana, para Él no hay ninguna cosa que sea imposible. ¿Alguien lo quiere aplaudir a Él? Apláudalo, por favor. ¿Sabe que para entender al Dios de lo imposible debemos ir al principio? Porque en el principio el Señor creó todas las cosas de una manera que para usted y yo hubiera sido imposible. Hermano, porque si vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios de la nada hizo todo el universo. Y aunque la gente en este tiempo y aunque los sabios del mundo sigan diciendo que fue fruto de la casualidad, que fue tal vez un bimbado, un estallido, y bueno, se inventen muchas filosofías, nosotros seguimos creyendo que el Señor hizo todas las cosas. ¿Cuántos creen que el Señor hizo todas las cosas? Hermano, nosotros lo creemos así. Pues la Biblia dice, hablando de esto, por allá en Hebreos capítulo número 11, hablando de la fe, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y yo no sé si aquí haya alguien en esta mañana que pueda creer que todo fue hecho por la palabra de Dios. Algo que no se ve, porque cuando hablamos de la palabra es algo que no se ve, algo que no se toca, pero algo que tiene un efecto poderoso en este planeta Tierra. Y la Biblia dice claramente que entendemos que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermano, ¿sabe que ese es el Dios de lo imposible? El Dios que puede hacer cosas de la nada. Y yo quiero que alguien entienda que aunque usted no tenga fuerzas, que aunque usted no tenga el mejor perfil de servicio, que aunque usted tal vez no tenga la economía para asumir ese proyecto, para llegar donde quiere llegar, en esta mañana cuenta con un Dios grande y un Dios poderoso, que Él sí puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, que Él sí nos puede llevar donde nosotros con nuestras fuerzas no podemos llegar. Yo no sé si alguien está entendiendo en esta mañana que el Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso. Él es el más grande de todos. Hermano, aplaudo a Él por favor en esta hora. Dale un aplauso a Él, porque Él se merece la gloria y el honor. ¿Sabe que el Salmo capítulo número 24, donde leía allí la hermana Marley, un salmo escrito por el rey David? Aquel hombre conforme al corazón de Dios tiene que decir que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y yo quiero que alguien entienda en esta mañana también que si Él es el dueño de todas las cosas, que es imposible para Él. Hermano, si Él creó el cielo, y es que cuando uno mira al cielo y ve toda esa maravilla que hay allá arriba, hermano, eso es algo muy grande. Cuando uno ve el universo, cuando uno ve la creación tan perfecta, hermano, ahí hubo una obra maestra, una mente maestra que hizo todas esas cosas. Eso no fue fruto de la casualidad. Y si entendemos entonces que Dios creó los cielos y la tierra, que como dice David, que del Señor es el cielo y la tierra, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Hermano, esto es mucho Dios tan poderoso que tenemos. Este es el único Dios poderoso que existe. Aunque muchos digan que hay muchos dioses y señores, como dijo Pablo, para nosotros solamente hay un Dios, y es Jesucristo de Nazaret. ¿Sabe que si a alguien
le demostró el Señor que Él era el Todopoderoso, si a alguien le demostró el Señor que Él era el Dios de lo imposible, fue al pueblo de Israel. A ese pueblo que escogió de la nada, de allá de Ur de los Caldeos, llamó un hombre llamado Abraham, de un pueblo idólatra, sacó el pueblo de Dios. Y la Biblia, hablando de Abraham, dice que se le apareció aquel hombre que ya era de avanzada edad, un hombre anciano, y le dio promesas maravillosas. Y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te enviaré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aunque este hombre era anciano y su esposa era estéril, la Biblia dice que les dio descendencia. Y no les dio cualquier descendencia, porque la Biblia dice que sería el padre de muchas naciones. ¿Cómo es posible que de una viejita anciana que ya no tiene menstruación, que ya no puede tener hijos, y de otro anciano ya casi de 90, 100 años, saliera todo ese pueblo tan inmenso? Y sabe que me sorprende que el Señor seguramente en algún momento de la historia saca a Abraham a algún terreno así amplio y le dice a Abraham: es que mire al cielo y trate de contar las estrellas, así va a ser su descendencia. Hermano, sabe que el Dios que tenemos no es un Dios que da poquito, no, es un Dios que da en abundancia, en abundancia. ¿Sabe que la palabra del Señor, hablando de Abraham, por allá en Hebreos capítulo número 11, dice que de ese casi muerto, me gusta mucho ese texto, porque la Biblia, mencionando a Abraham, dice que de ese casi muerto salieron todas las naciones? Fíjese cómo la Biblia menciona a este hombre, verso número 11, capítulo número 11. Por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, la anciana, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y escuche lo que dice el verso número 12, ya hablando de Abraham: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Hermano, yo no sé si usted está dimensionando esto que le estoy diciendo en esta mañana, pero si Dios fue capaz de llamar a un hombre anciano, si Dios fue capaz de buscar una mujer estéril ya también anciana y darles una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo, Dios es capaz de hacer lo que Él quiere. Hermano, Él hace lo que Él quiere. Él es poderoso. ¿Sabe que a este mismo pueblo el Señor no se cansó de demostrarle de una manera y de otra que Él era el Todopoderoso? Dice la Biblia también que cuando fueron cautivos a Egipto, recordemos que Abraham dio a luz, o con su esposa dio a luz a Isaac, Isaac a Jacob, y a la misma vez dio a 12 hijos, 12 patriarcas, que luego de que vendieron a José fueron a parar a Egipto y terminaron cautivos. Pues era casi imposible, hermano, que aquel faraón los dejara salir. El faraón estaba tan contento subyugándolos, esclavizándolos, poniéndolos a trabajar de gratis, que él no los quería dejar ir. Pues se levantó de nuevo el Señor a un hombre llamado Moisés. Hermano, y es maravilloso ver cómo Dios introduce a Moisés en la casa de Faraón. Aquel faraón que quería matar a todos los niños para que ninguno se levantara y liberara a ese pueblo. Pues hermano, el Dios Todopoderoso le metió a aquel niño allá a la casa Faraón. Dijo alguien por ahí, para que le comprara la leche y los pañales. Hermano, eso solo lo hace Dios. Y de allá de la casa de Faraón, también dice la Biblia que Moisés por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y entonces Dios levanta a aquel Moisés, y por medio de proezas encontramos en la palabra del Señor todo aquello que el Señor hizo, todas aquellas plagas, donde Dios de una manera y de otra mostró su gran poder, hasta que lo sacó de Egipto con mano poderosa, dice la palabra. Y entonces se encontraron enfrente de un mar, y cuando estaban allá al frente de ese mar tuvieron miedo, y muchos murmuraron diciendo: no era mejor haber muerto allá en Egipto, y se quisieron devolver. Hermano, pero nuevamente aparece el Dios Todopoderoso abriendo el mar en dos, y dice la Biblia que pasaron en seco por medio del mar. Y entonces ahora el pueblo también se encontraba en medio del desierto.
Y usted y yo sabemos que en medio del desierto hay peligros, que en el desierto hay animales de carroña, hay animales que atacan a los seres humanos, hay serpientes, pero el Señor le guardó la vida. Dice la Biblia que de día iba con ellos en una columna de nube y de noche iba con ellos en una columna de fuego. Ahí estaba el Todopoderoso. Pues sabe que en ese desierto entonces también tuvieron sed. Y es muy normal, usted que vive aquí en Neiva, se dará cuenta que las temperaturas son muy altas. Y tal vez usted ahí donde está sentado ya está sudando igual que yo aquí parado, ¿cierto? Pero sabe una cosa, cuando tuvieron sed y no había un río cerca y no había un arroyo cerca, ni siquiera llovía en aquel desierto, entonces el Dios de lo imposible hizo salir agua de una roca. Hermano, yo quisiera invitarlo a usted que saliera de aquí, cogiera una piedra, cogiera una roca y la exprimiera, no sé, la partiera, tratara de sacarle algo. Hermano, solamente polvo tal vez le sacaría. Pero la Biblia dice que este Dios todopoderoso hizo salir agua de una roca. Y la Biblia entonces también dice que cuando tuvieron hambre en el desierto, hizo llover maná del cielo, pan del cielo para que se alimentaran. Hermano, ese es el pueblo que vio la mano poderosa de Dios. ¿Sabe que yendo un poco más adelante, cuando el pueblo pide rey, la Biblia dice que después de que lo gobernaron por unos tiempos, algunos hombres que fueron llamados jueces de Israel, el pueblo pidió rey igual que las otras naciones. Y ahí es donde el Señor entonces le dice, bueno, le voy a levantar reyes. Pero sabe que el Señor no se buscó un personal preparado. Sabe que el Señor no buscó un hombre tal vez de guerra, un hombre que tuviera liderazgo. Por el contrario, se buscó aquel Saúl. Y la hermana Ludari predicaba anoche acerca de Saúl. Y sabe que es sorprendente ver como Saúl, siendo de la tribu más pequeña, porque cuando a Saúl vino el profeta a decirle que había sido el escogido para reinar, él quiso poner algunas trabas y él no quería entender o no podía comprender cómo Dios lo había escogido a él siendo tan pequeñito. Pues sabe que ahí es donde la Biblia registra entonces que Saúl le dice, oiga, es que yo soy hijo de Benjamín, de la tribu más pequeña de Israel, y mi familia también es de la más pequeña, de la misma tribu de Israel. ¿Cómo es posible que yo vaya a gobernar a este pueblo? Pues sabe que precisamente ese es el reclamo que le hace también el profeta cuando Saúl peca. Y es allí donde el profeta también le dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor no te ha ungido para que seas rey de Israel. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios escoge de lo más pequeño, que Dios escoge de lo más insignificante para hacer cosas grandes. Tal vez usted ahí donde está sentado hoy no tenga la preparación. Tal vez, amigo, usted donde está ahí sentado no tenga el mejor perfil para ser un evangélico, para ser un cristiano. Pero sabe que es imposible para este Dios. Si es que la Biblia, el apóstol Pablo escribe por allá en la carta a los Corintios, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil y menospreciado escogió Dios y lo que no es para ser lo que es. Hermano, ese es el Dios de lo imposible. ¿Sabe que Dios me ha permitido predicar durante estos años en las cárceles? Y también algunas veces he podido y he tenido la oportunidad de ir a los hospitales a orar por enfermos. El hermano Artemo me llama y me envía a los hospitales. Y es maravilloso ver que usted ve un hombre, hermano, que no tiene el mejor perfil. He conocido hombres terribles allá en la cárcel que usted con la mirada, hermano, les tiene como miedo y terror. Y algunos por ahí comentan que esos hombres nomás con mirarlos mal, hermano, uno ya era hombre muerto. Y ahí es donde yo digo, ojalá no piense que lo estoy mirando mal, yo miro así. Hermano, vea, gente que me ha contado su testimonio, hermano, que todos los días tenía que matar a alguien para poder estar tranquilo, matar a un gato, un perro, matar a alguna persona. Gente que no tiene el mejor perfil, el desecho de la sociedad. Gente que no se lo aguanta ni en los mismos patios. Y si alguien ha ido a la cárcel y conoce la situación carcelaria, sabe que no estoy mintiendo. Que ni siquiera llegando a una cárcel y a un patio de la cárcel lo quieren recibir.
Hermano, pero esos hombres han aceptado al Dios de lo imposible. Y ya no los vemos con un tarro de pegante, y ya no los vemos con un cuchillo, y ya no los vemos con un revólver. Ahora los vemos predicando y andan con una Biblia y se ponen una corbata y salen de la cárcel y predican la palabra de Dios. Hermanos, son hombres desechados por la sociedad. Hombres que el psicólogo no da un peso por ellos, que son psiquiátricos, que tienen que tomar pastas todos los días de su vida para medio controlarlos. Les dan sedantes. Hermano, pero alguien con una palabra sencilla les predica la palabra del Señor y su vida cambia para bien. Hermano, ¿usted cree que es el predicador? Hermano, ¿usted cree que es el líder? ¿Usted cree que es la parla que tenga uno? No, hermano, es la palabra de Dios. Sigue siendo el Dios de lo imposible, que sigue cambiando, que sigue transformando, que sigue haciendo cosas grandes en la vida del hombre. Ese es el Dios de lo imposible. ¿Sabe que si alguien definió claramente a este Dios todopoderoso fue el profeta Isaías? Porque por allá en Isaías capítulo número 40 la Biblia habla del Dios incomparable de Israel. Y es que si alguien puede hablar de lo grande que es nuestro Dios, ese pueblo, hermano, vio cosas grandes de parte de Dios. ¿Sabe que Isaías, hablando del Dios incomparable, dice que Él midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Sabe que nosotros muchas veces, cuando hablamos de Dios, nos imaginamos a un viejito barbado o a un resplandor blanco allá con túnica blanca? Hermano, Dios es más que eso. A veces nosotros limitamos a Dios con nuestra mente. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Léalo conmigo. Dice que Él midió las aguas con el hueco ¿de qué? De su mano. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede medir el océano con la palma de la mano. Hermano, esto es un Dios muy grande. Esto es un Dios muy poderoso. ¿Sabe qué más dice la Biblia? Y que con los palmos, que con su palmo puede medir las extensiones de toda la tierra. ¿Y sabe qué más dice la Biblia? Que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Permítame, se lo muestro de esta manera, hermano. Dios con 3 dedos puede agarrar todo el polvo de la tierra, toda la tierra, que a usted y a mí no nos alcanzaría la vida para recorrerla. Yo no sé si usted está dimensionando en esta mañana el Dios tan grande que tiene esta iglesia. Yo no sé si usted está dimensionando en esta mañana el Dios tan poderoso que hay en este planeta Tierra. Hermano, pero esto es un Dios muy grande, un Dios muy sublime. No nos alcanzan los adjetivos para describirlo a Él. Isaías apenas pudo poner aquellos ejemplos. Las aguas las pone en el hueco de su mano. Toma la tierra con 3 dedos, con su palmo mide todas las extensiones del universo. ¿Sabe que si algo me sorprende del Dios de lo imposible fue que se manifestó en carne? Porque Dios, el Dios de lo imposible, en sus características como Dios, hermano, es espíritu. Usted y yo lo sabemos, ¿cierto? Y un espíritu no se ve ni se toca. Pero el Dios de lo imposible vino al mundo como hombre, se manifestó en Cristo, y estando en aquella manifestación vemos en la palabra del Señor cómo hizo cosas maravillosas. Recuerdo ya en la Biblia, cuando la Biblia nos muestra aquel hombre gadareno, que era un endemoniado, que vivía en los sepulcros y que nadie le podía dominar porque había sido amarrado con cadenas. Pero cuando él vio al Señor Jesucristo, corrió y se arrodilló delante de Él. ¿Sabe que la Biblia también me habla de un hombre que era ciego de nacimiento? Que jamás había visto la luz del día. Que jamás había visto a sus seres queridos. Que no había tenido la oportunidad que usted y yo tenemos de ver la luz, de ver todas las cosas maravillosas de esta creación. Pues la Biblia dice que el Señor, escupiendo en tierra, oiga bien, alguno pensará que esto es algo desagradable, que esto es algo raro, pero a veces Dios obra a través de cosas extrañas. La Biblia dice que el Señor escupió en tierra, hizo lodo con aquella saliva y aquella tierra se la puso en los ojos y lo mandó que se lavara en Siloé, y este hombre regresó viendo. Cualquiera hubiera podido decir, oiga, pero la solución parece peor que el problema. Le está poniendo tierra cuando él no ve. Se le va a irritar la vista, se le va a dañar peor. Hermano, pero él sabía qué estaba haciendo. Él sabía que allá en el principio lo había hecho del polvo de la tierra. Hermano, el Señor
levantó a uno de 4 días de muerto. Y usted y yo sabemos que se llama Lázaro, ¿cierto? ¿Sabe qué me sorprende? Que la medicina forense dice claramente que a las 24 horas de muerto, una persona, después de que deja de respirar a las 24 horas, hermano, hay un porcentaje muy bajo, un porcentaje muy mínimo, un 10%, un 5% que se pueda levantar ese muerto. Por eso cuando a una persona lo declaran muerto, le hacen aquella autopsia, porque muchas personas dicen que los han enterrado vivos. Pues sabe que este muerto no era de 24 horas, pero tampoco era de 48 horas, porque la misma ciencia forense dice que después de 2 días de muerto, no hay posibilidades definitivamente para que alguien se levante. Que si alguien lo hace realmente puede ser un milagro de Dios, diciéndolo nosotros como cristianos, porque la ciencia no cree en eso. Hermano, a las 48 horas de muerto que alguien se levante es algo imposible. Pues sabe que a las 72, ¿cuántas horas son 72 horas? Hermano, definitivamente ese muertico ya se está pudriendo. ¿Y qué decir de 4 días? ¿Cuántos son 4 días? Oigan, hermano, 4 días tenía Lázaro y ya se estaba pudriendo. Porque aquella Marta, su hermana, tiene que decir: por favor no abran esa tumba porque hiede ya huele a feo, ya está podrido. Pues el Señor no llegó al primer día a resucitar a Lázaro. El Señor no llegó al segundo día a resucitar a Lázaro. El Señor no llegó a las 72 al tercer día. Él esperó que pasaran 4 días. ¿Sabe para qué? Para demostrar que aún en su manifestación de hombre, con todo y que a él le daba sed, con todo y que a él le daba hambre, con todo y que a él le daba sueño, y con todo que iba a morir por los pecadores, él seguía siendo el Dios todopoderoso. Y la Biblia dice que levantó a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Hermano, ese es el Dios de lo imposible. ¿Qué tal si lo aplaude mejor en esta hora a él? ¿Qué tal si lo aplaude mejor en esta hora él? El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos en el capítulo 4, verso número 17, tiene que decir a la iglesia en Roma, como está escrito, Romanos 4, 17, como está escrito: el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién puede hacer eso? Hermano, el Dios de lo imposible. Yo quisiera terminar en el nombre del Señor Jesús, porque yo sé que usted me ha entendido en esta mañana. ¿Sabe que leíamos esos textos por allá en San Lucas capítulo 1, desde el verso 26 en adelante? Donde la palabra del Señor registra que un ángel del Señor se le aparece a una mujer llamada María. Y le dice a aquella María que iba a tener un hijo. Y yo quiero que alguien dimensione eso en esta mañana, porque nosotros conocemos la historia y sabemos, pero a veces se nos olvida y como que pasamos por encima las cosas maravillosas que dice la Biblia. Hermano, el ángel se le aparece, el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice: usted va a tener un hijo. Hasta ahí todo normal. Cualquiera diría: no, pues una mujer que va a tener un hijo, pues las mujeres tienen hijos. Raro sería que se le hubiera parecido un hombre, ¿sí o no? Pero había un pequeño problema, había una pequeña connotación, que María era virgen. Y le dice: es que usted va a tener un hijo. Y María se asombra y se pregunta a sí misma: bueno, ¿cómo es posible que yo vaya a tener un hijo? Si es que yo soy virgen, yo no he conocido varón. Y por ahí está el cuento hasta hoy en día. No me diga que ese niño es del Espíritu Santo, ¿sí o no? Cuando la mujer no quiere decir de quién es el niño. Parece una frase en burla, pero la gente lo dice de esa manera. Pues María dice: es imposible que yo esté embarazada porque yo soy virgen y no he conocido varón. Y sabe que el mismo ángel Gabriel tiene que de alguna manera, perdóneme la expresión, darle ñapa. Y le dice: no, María, aunque usted es jovencita y es virgen, usted va a quedar embarazada y ese niño se va a llamar Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Dice: pero para que crea que Dios es poderosa, se acuerda de Elizabeth, su pariente, su prima, aquella Elizabeth, ella que está anciana y que aparte de estar anciana es estéril. La Biblia dice claramente que era estéril.
Pues ella tiene 6 meses de embarazo, déjeme decirle. Y María se asombra. Y María pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esto va a suceder? Hermano, y allí es donde vienen aquellas palabras que yo quiero que usted y yo tomemos en esta mañana. Estas palabras por las cuales yo quiero que alguien en esta hora se llene de fe. Hermano, porque estas palabras fueron dichas por un ángel. Aquel ángel que vino del cielo. Hermano, y si él viene del cielo, si él se acompaña del Señor, él conoce a su Dios. Hermano, él conoce al dueño del letrero. Él sabe que es capaz de hacer Dios. El ángel ha estado por la eternidad con el Señor. Y él sabe que es capaz de hacer el Señor. Pero sabe que fueron escritas para testimonio. El único evangelista que las escribió fue Lucas. ¿Y sabe quién es Lucas? Era médico de profesión. Hermano, para testimonio que un médico de puño y letra tuvo que escribir que nada es imposible para Dios. Para testimonio, un médico. Yo quiero que alguien se ponga en pie en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe que tal vez alguien está enfermo? Con una enfermedad que tal vez piense que ya no tiene solución. Con una enfermedad que tal vez el médico haya dicho, no, ya no hay nada que hacer por usted, lo sentimos mucho, espere que se ponga peor y esperemos a ver qué pasa. Hermano, pero hoy aquí en esta mañana está el Dios de lo imposible. Aquí está el Dios de lo imposible. Hermano, yo no sé si usted está luchando con un problema personal que parezca algo imposible. Yo no sé si alguien esté luchando con su propia vida, porque a veces se nos hace una lucha perseverar. Y es que tengo algo que a mí me estorba y no me permite avanzar y no me permite seguir adelante. Hermano, ¿qué importa lo que sea si en esta mañana aquí está el Dios de lo imposible? Si usted pudo entender esta palabra en esta hora, hermano, tendrá que decir, tal vez pasar a este lugar o irse para su casa creyendo que Dios es el Dios de lo imposible. Amigo, usted que ha venido al culto, ¿qué necesita del Señor? Hay algo en su vida, en su familia que no está bien, hay algo que le estorba. Yo quisiera invitarlo a que le crea en esta hora al Dios de lo imposible. Sabe que en otra versión, escuche bien, en otra versión la palabra del Señor dice, para Dios nada es imposible. Y eso no es una pregunta, no, hermano, es una afirmación. Para Dios nada es imposible. Y sabe que en otra versión muestra que dice, esto demuestra que para Dios todo es posible. Yo no sé qué esté pasando, yo no sé qué sueños tenga usted, yo no sé qué meta se haya propuesto usted. Hay cosas que para nosotros son difíciles de alcanzar, hermanos, seguro que son difíciles. Hay cosas que para nosotros, hermanos, son imposibles porque no nos alcanza el dinero ni el tiempo para lograrlas. Pero no quisiera usted en esta hora ponerlas en las manos de Dios y decir, Señor, una vez más puedo creer que usted es el Todopoderoso. Señor, usted es el dueño de esto. ¿Yo para qué sigo luchando con mi fuerza? Señor, ¿yo para qué sigo peleando conmigo mismo? Si usted es el Todopoderoso, Señor, aquí traigo mi vida. Señor, aquí traigo esta carga. Aquí traigo esta enfermedad, aquí traigo este problema. Señor, tú lo conoces, tú lo sabes. Pero hoy puedo creer que tú eres el mismo Dios que hace cosas grandes. Aquel Dios que en el principio, hermano, hizo salir agua de una roca. Aquel mismo Dios que en el principio hizo llover maná del cielo para que comieran. Aquel mismo Dios que siendo espíritu se manifestó como hombre. Aquel mismo Dios que vino al mundo a darle la vista a los ciegos. Aquel mismo Dios que levantó los paralíticos. Aquel mismo Dios que levantó a los muertos aún de 4 días de muerto. Aquel mismo Dios que permitió que una virgen estuviera embarazada y tuviera un niño. Aquel mismo Dios que hizo que muchas estériles tuvieran hijos en abundancia como aquella Ana.
pues ese es el mismo Dios que está aquí en esta mañana. Asegúrese, hermano, de creer en esta hora que Él no es otro, que Él es el mismo, porque la Biblia dice claramente que Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Invoquemos el nombre de Jesús, bendito y soberano Dios. En esta hora delante de tu presencia estamos, Señor, en este culto dominical. Tu palabra me dice enfáticamente que tú eres el Dios de lo imposible, mi Señor. Estas palabras no fueron traídas por alguien desconocido para ti, al contrario, por alguien que te conoce a ti, Señor, un ángel del cielo. Estas palabras tuvieron que quedar plasmadas por un médico, un hombre científico, para testimonio, Señor, que aún la ciencia se doblega delante de ti. Habrá uno en esta mañana sin esperanza, Señor. Habrá uno en esta mañana que tal vez creía que no había nada que hacer, que ya no había solución. Había alguien que había venido aquí, Señor, en esta hora cargado con su problema y su dificultad. Pues hoy podemos ver a través de tu palabra cómo tú eres el Dios de lo imposible, que tú llamas las cosas que no son como si fuesen, Señor, que tú puedes hacer de la nada todas las cosas. Nuestra fuerza no nos alcanza, Señor, para seguir. Nosotros somos débiles muchas veces, Señor. Nosotros no alcanzamos, nuestra mentalidad no alcanza, Señor. Pero tú puedes hacer algo especial por la vida de alguien, Señor. Que al levantarse de este lugar, que al levantarse, Señor, de ese altar, él pueda ver que tú eres el Todopoderoso y que tú sigues obrando en gran manera a favor del hombre. Obra, mi Señor. Obra, mi Dios, en esta hora. Lázaro resucitó y a muchos